Saludos, exploradores del pensamiento. Hoy nos sumergiremos en un mundo sin religiones, en un universo donde las creencias religiosas y las prácticas espirituales no tienen cabida. Nos adentraremos en un escenario de posibilidades y reflexiones profundas sobre cómo sería la sociedad, la cultura y la humanidad misma sin la influencia de las religiones. Imagina un mundo donde las divisiones y conflictos motivados por diferencias religiosas son cosa del pasado, donde la ética y la moralidad se fundamentan en la razón y la empatía en lugar de en dogmas religiosos, y donde la búsqueda de significado y propósito se abre a nuevas formas de exploración y descubrimiento. Acompáñennos mientras exploramos los posibles impactos de la ausencia de religión en la estructura social, la cultura, la ciencia y la espiritualidad humana. ¿Cómo se redefinirían las relaciones interpersonales y la organización social? ¿Qué formas tomaría la búsqueda de sentido en ausencia de religión? Descubrámoslo juntos en este intrigante viaje hacia un mundo sin creencias religiosas. Considerar un mundo sin religiones implica una serie de cambios significativos en varios aspectos de la sociedad y la cultura. Aquí te proporciono un escenario detallado de cómo podría ser ese universo, ética y moralidad secularizada. Sin religiones, las personas aún buscarían sistemas de creencias y valores para guiar sus acciones y comportamientos éticos. En ausencia de dogmas religiosos, la ética se basaría en principios racionales, filosóficos y humanistas. La moralidad se centraría en la empatía, la justicia, la igualdad y el respeto mutuo, en lugar de basarse en doctrinas religiosas específicas. Desaparición de conflictos religiosos. Una de las principales consecuencias positivas sería la eliminación de los conflictos y guerras motivadas por diferencias religiosas. Muchos conflictos históricos y actuales, como guerras santas y disputas territoriales por motivos religiosos, dejarían de existir. Descentralización de la autoridad moral. Sin líderes religiosos como figuras centrales de autoridad moral, la sociedad podría volverse más pluralista y diversa en términos de opiniones éticas y filosóficas. La responsabilidad de tomar decisiones éticas recaería más en los individuos y en la comunidad en general. Cambio en la estructura social. Las instituciones religiosas, que históricamente han desempeñado un papel importante en la organización social, perderían influencia. Esto podría dar lugar a cambios en la estructura social, como una mayor separación entre la Iglesia y el Estado, y una mayor autonomía individual en términos de creencias y prácticas espirituales. Nueva búsqueda de significado y propósito. Sin la guía de religiones establecidas, las personas podrían buscar un sentido de significado y propósito en la vida a través de otras vías, como la exploración filosófica, el compromiso con la comunidad, el servicio social, el arte y la ciencia. Esto podría llevar a una mayor diversidad de perspectivas sobre la vida y el universo. Impacto en las artes y la cultura. Las expresiones artísticas y culturales que históricamente han estado influenciadas por la religión podrían evolucionar hacia nuevas formas de expresión. La literatura, el arte, la música y el cine podrían explorar temas y motivos diferentes, reflejando una variedad más amplia de experiencias humanas y perspectivas filosóficas. Cambio en la comprensión del universo y la naturaleza humana. Sin la influencia de las religiones en la interpretación del universo y la naturaleza humana, la ciencia y la filosofía podrían desempeñar roles más prominentes en la formación de la visión del mundo de las personas. La comprensión del cosmos, la evolución humana y la moralidad se basaría en la evidencia empírica y la reflexión racional. Enfoque en la educación secular. Con la ausencia de instituciones religiosas que controlen la educación, habría un énfasis renovado en la educación secular. Las escuelas y universidades podrían centrarse en enseñar habilidades prácticas, ciencia, humanidades y pensamiento crítico, en lugar de promover creencias religiosas específicas. Cambios en la arquitectura y el patrimonio cultural. En muchas estructuras religiosas icónicas, como iglesias, mezquitas y templos, podrían perder su relevancia cultural y convertirse en sitios históricos o ser reutilizadas con propósitos diferentes. Esto podría llevar a cambios en el paisaje urbano y en la forma en que la gente interactúa con el patrimonio arquitectónico. Transformación de las festividades y rituales. Las festividades y rituales que históricamente han estado ligados a prácticas religiosas podrían evolucionar hacia celebraciones más seculares o basadas en tradiciones culturales y étnicas. Las personas seguirían celebrando eventos importantes, pero con un enfoque menos religioso y más cultural. Nuevas formas de comunidad y solidaridad. Sin la cohesión proporcionada por la religión, las personas podrían buscar nuevas formas de comunidad y solidaridad. Esto podría incluir grupos basados en intereses comunes, valores compartidos, actividades recreativas o causas sociales. La conexión humana seguiría siendo importante, pero se basaría en la afinidad y la elección personal en lugar de la afiliación religiosa. Desafíos en la gestión del duelo y la crisis existencial.
La pérdida de la creencia en una vida después de la muerte y en un propósito divino podría plantear desafíos en la gestión del duelo y la confrontación de crisis existenciales. Las personas podrían necesitar nuevos recursos y apoyos para enfrentar la mortalidad y encontrar sentido en tiempos de dificultad. ¿Pero te has preguntado cómo surgieron las religiones? El surgimiento de la religión es un fenómeno complejo que ha sido objeto de estudio y debate en campos como la antropología, la sociología, la psicología y la historia de las religiones. Aunque no hay una explicación única o definitiva, hay varias teorías que intentan entender cómo y por qué las religiones han surgido en diferentes culturas a lo largo de la historia. Teoría de la supervivencia cultural. Según esta teoría, la religión surgió como una forma de explicar y comprender fenómenos naturales y eventos inexplicables para las primeras sociedades humanas. La religión proporcionaba respuestas a preguntas sobre el origen del universo, el propósito de la vida, la muerte y otros aspectos fundamentales de la existencia humana. Teoría del animismo. Esta teoría sugiere que la religión se originó a partir de la observación de la naturaleza y de la atribución de cualidades animadas a objetos y fenómenos naturales. Las primeras sociedades humanas podrían haber creído que los elementos naturales, como los árboles, los ríos o los astros, tenían espíritus o fuerzas sobrenaturales que influían en sus vidas. Teoría de la agencia sobrenatural. Según esta perspectiva, los seres humanos tienen una tendencia innata a atribuir eventos y acontecimientos a agentes sobrenaturales con intenciones y poderes más allá de lo natural. Esta predisposición cognitiva hacia la detección de la agencia podría haber contribuido al surgimiento de creencias en deidades, espíritus y fuerzas divinas. Teoría de la cohesión social. Algunos investigadores sugieren que la religión surgió como un medio para fomentar la cohesión social y la cooperación dentro de los grupos humanos. Las creencias religiosas compartidas, los rituales y las normas morales podrían haber ayudado a fortalecer el sentido de identidad grupal y a facilitar la cooperación entre los miembros de la comunidad. Teoría psicológica del consuelo y la seguridad. Desde una perspectiva psicológica, la religión puede haber surgido como una respuesta a las ansiedades existenciales y emocionales humanas, como el miedo a la muerte, la incertidumbre y la necesidad de consuelo y seguridad. Las creencias en un poder superior y en una vida después de la muerte pueden proporcionar un sentido de significado y esperanza en tiempos de adversidad. Es importante tener en cuenta que estas teorías no son mutuamente excluyentes y que el surgimiento de la religión probablemente haya sido influenciado por una combinación de factores culturales, psicológicos, sociales y evolutivos. La diversidad de creencias religiosas en todo el mundo refleja la complejidad y la variabilidad de las experiencias humanas a lo largo del tiempo y en diferentes contextos culturales. ¿Y cuáles fueron las primeras religiones en el mundo? Identificar la primera religión en el mundo es una tarea desafiante debido a la naturaleza difusa de las creencias y prácticas religiosas en las sociedades antiguas y prehistóricas. Además, la noción misma de lo que constituye una religión puede variar dependiendo de la definición que se utilice. Sin embargo, se pueden identificar algunas de las religiones más antiguas conocidas. Religiones animistas. Estas son algunas de las formas más antiguas de religión, que se remontan a las sociedades cazadoras-recolectoras de la prehistoria. El animismo implica la creencia en espíritus o fuerzas sobrenaturales que habitan en elementos naturales como árboles, ríos, montañas y animales. Las prácticas animistas se han encontrado en diversas culturas en todo el mundo y pueden considerarse precursoras de muchas tradiciones religiosas posteriores. Religiones de la Edad de Piedra. Algunas de las primeras formas organizadas de religión surgieron durante el período neolítico, cuando las sociedades humanas comenzaron a practicar la agricultura y establecer comunidades sedentarias. Ejemplos de estas religiones incluyen el culto a la diosa madre, la veneración de los antepasados y la adoración de deidades asociadas con la fertilidad y la agricultura. Religiones de la antigua Mesopotamia y Egipto. Las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto desarrollaron sistemas religiosos complejos que incluían la adoración de múltiples dioses y diosas, mitologías elaboradas y rituales religiosos. En Mesopotamia, por ejemplo, surgió la religión sumeria, seguida por la religión babilónica y asiria. En Egipto, se adoraba a una amplia variedad de deidades, con el faraón como intermediario entre los dioses y los humanos. Religiones de la India antigua. Las tradiciones religiosas de la India antigua, como el hinduismo y el budismo, también tienen raíces profundas en la antigüedad. El hinduismo, una de las religiones más antiguas y complejas del mundo, se desarrolló a lo largo de milenios a partir de una variedad de tradiciones religiosas indígenas y védicas. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama en el siglo VI a.C., surgió como una reforma del hinduismo y se convirtió en una de las principales religiones del mundo. En resumen, hemos explorado las implicaciones fascinantes de un mundo sin religiones, considerando los posibles cambios en la ética, la estructura social, la cultura y la búsqueda de significado y propósito. Al imaginar un universo sin la influencia de las creencias religiosas,
hemos reflexionado sobre cómo podríamos redefinir nuestras relaciones, valores y sistemas de creencias en ausencia de dogmas religiosos. Si bien la ausencia de religión podría eliminar ciertos conflictos y divisiones, también plantea desafíos y preguntas importantes sobre cómo encontraríamos significado, consuelo y conexión en un mundo sin respuestas divinas predeterminadas. Sin embargo, esta exploración también nos invita a considerar nuevas oportunidades para el diálogo intercultural, el progreso científico y el florecimiento humano en una sociedad más pluralista y diversa. Independientemente de nuestras creencias individuales, esta reflexión nos recuerda la importancia de la comprensión mutua, el respeto por la diversidad y el compromiso con valores compartidos de justicia, empatía y compasión. Al final, es nuestra humanidad común la que nos une y nos guía en la búsqueda de un mundo más inclusivo, pacífico y lleno de significado. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión. Esperamos que este video haya provocado pensamientos profundos y te haya inspirado a continuar reflexionando sobre el fascinante tema de la religión y su papel en nuestras vidas y en el mundo que compartimos. Pero recuerda que aquí las posibilidades son infinitas. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias para futuras aventuras. Hasta la próxima, exploradores del universo de las posibilidades, y que la imaginación nos guíe siempre.